¿Para qué vivo? ¿Por qué nací? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuánto desearía yo morir y dejar de respirar? Todas estas palabras las puedes escuchar diario, a cada segundo, a cada minuto, dicha por las personas. Aún antes yo las solía decir. ¿Y esto por qué sucede? Es porque el hombre comenzó a perder su identidad, comenzó a perder el sentido de la vida. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué el hombre comenzó a perder el sentido de la vida? O es más aún, nunca conoció el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Es saber para qué nací, para qué fui creado, para qué estoy en esta vida y por qué vivo. ¿Y cómo el hombre conocerá esto? ¿Has encontrado personas que han buscado el sentido de la vida en el dinero, en la fama, en el lujo, en el placer, mas sin embargo terminan matándose, suicidándose, volviéndose locos y algunas personas pierden todo? Pero entonces te quiero hablar, ¿para qué fui creado? La Biblia es el único libro que nos enseña para qué fuimos creados y para qué estamos en esta vida. Y cuando nosotros reconocemos esto, tiende a tener sentido nuestra vida. En el libro de Jeremías, quiero invitarte a que leas conmigo el Jeremías capítulo 6, versículo 16, en donde nos dice estas palabras. Dios el Eterno, Yahweh, nos enseña diciendo esto: paraos y mirad en qué camino andáis. Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. ¿Qué quiere decir esto? Esto me impacta y lo que más me interesa es la palabra sendas antiguas. Me llama a que yo pregunte por las sendas antiguas. Entonces, preguntando por las sendas antiguas, ¿cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas son las que nos menciona el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro donde nos menciona la creación de todas las cosas, el principio de todo. Esas son las sendas antiguas porque son el principio de todas las cosas. Entonces, ¿qué me enseña Génesis? Me enseña Génesis por qué fue creado el hombre y para qué fue creado el hombre. ¿Y en dónde podemos encontrar un versículo que me enseñe exactamente que para qué fue creado el hombre? Pues entonces se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. El versículo 7 de capítulo 2 de Génesis nos dice estas palabras: y Dios creó al hombre y tomó al hombre y sopló en el hombre aliento de vida. Y desde ahí el hombre fue un ser viviente. La palabra llamada ser viviente, ¿qué es? Es un hombre que tiene sentido de vida, es un hombre que sabe para qué funcionó, es un hombre que vive, es un hombre que le haya felicidad a todo, es un hombre que le encuentra razón, un hombre con identidad. Un hombre con identidad no tiende a perderse, no cree todo lo que se le dice, tampoco suele confundirse porque él sabe quién es, de dónde viene, para dónde va y qué va a hacer. Esto es un hombre con sentido de vida, un ser viviente. Pero entonces, ¿qué me enseña la Biblia para qué fui creado? Fui creado para que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, more en mí. Por eso Génesis 2:7 nos dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. O sea, cuando Dios sopla, quiere decir que depositó, guardó, moró en el hombre. Y desde ahí, desde que depositó, guardó o moró en el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, ¿te sigues preguntando para qué fuiste creado? La respuesta está: para que Dios viva en mí. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está tu vida? Porque Jeremías nos dice en el capítulo 6, paraos y mirad. O sea, me tengo que parar y mirar cómo está mi vida y saber si estoy en las sendas antiguas. ¿Cuáles sendas antiguas? Si el Espíritu de Dios o la presencia de Dios mora dentro de mí. Y si no mora dentro de mí, puedes leer el capítulo 6 de Jeremías, te darás cuenta qué sucedió con las personas que dejaron de hacer que more la presencia de Dios dentro de ellos. La vida ya no tenía sentido. Mi hermano, ya no sigas caminando sin sentido de vida.
Tampoco dejes que el enemigo te engañe diciéndote que tú eres un borracho, marihuanero, alcohólico, lo que sea. Y tampoco deja de aceptar esa identidad. Ven, te invito a que volvamos a las sendas antiguas y recobremos nuestra identidad. ¿Cuál? Aquella identidad que fuimos creados como templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y espero que te suscribas a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Nos encontrarás en YouTube como Un Amor, Un Dios. En Facebook tenemos 2 páginas, una para enseñanza bíblica y la otra para videos de edificación. Una es Un Amor, Un Dios en Facebook y también encontrarás a la palabra o la página llamada La Verdad, la luz de la verdad, Yeshua HaMashiach. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que compartas este video, nos regales un like y nos dejes tu comentario o nos des tu opinión. Bendiciones.